Listo. Bueno, buenas tardes a todos. ah, eh, Bienvenidos a su clase de finanzas computacionales. En la parte de hoy vamos a continuar con el tema de balón riesgo. Y la clase pasada estuvimos trabajando con el modelo simulación histórica, donde está dividido en este sentido en 5 pasos que decíamos. Primero tenemos los datos, tenemos las fechas y los datos, hacemos variaciones y aquí hagamos de la fecha más reciente a la más antigua, hacemos variaciones logarítmicas, pues generamos los escenarios con esta expresión que está aquí, que es el valor inicial que tenemos aquí, lo elevamos a un exponente que está dado por las variaciones. Después, Profesor, sí, no, permítame. no está presentando. Sí, es lo que estoy viendo. Ya me emocioné. Sí, disculpe. ¿Ahora sí ya se ve? Sí, ya se ve. Ya se ve, disculpe. Entonces, empezamos. Este archivo se los mandé la clase pasada. Entonces, tenemos aquí las fechas junto con los precios. Tenemos aquí las variaciones con logaritmo. Tenemos aquí la estimación del escenario, donde elevamos el valor inicial a estas variaciones que estamos aquí y las vamos recorriendo, ¿no?, hacia abajo. Son estas que están aquí. Después valoramos con el portafolio, que es multiplicar la posición inicial por el número de acciones, en este caso, tanto del activo 1 y del activo 2. Posteriormente, lo que hacemos es sumar aquí las posiciones. Ya tenemos la estimación de los escenarios sintéticos. Ya después, el siguiente paso es hacer diferencias entre el valor inicial que tenemos, en este caso 7,605, menos cada uno de los escenarios que fuimos generando, tanto para el activo 1 como para el activo 2. Y esta es simplemente la suma. Ya después lo que hacemos es calcular el valor. Ya lo tenemos por allí para la posición 1, para la posición 2, Valmix y América Móvil. El VAR en este caso basado por la función percentil al 1 menos alfa. ¿Sí? Y ese es tu VAR, tanto del cada activo y de cada del portafolio. Después, en términos porcentuales, este es cómo lo vamos a calcular, valor absoluto de lo que es el VAR entre la posición, y este es el VAR en términos porcentuales del portafolio. Después también vimos cómo ordenamos las pérdidas y ganancias de menor a mayor, tanto del activo 1 como del activo 2. Calculamos el VAR por un método que se llama estadística de orden, que es en el cual calculamos el VAR por una estadística de orden. Contamos cuántos son, hacemos unos cálculos aquí y calculamos con la función menos de ref. Y ese es el VAR, y en este caso, pues, ese orden coincide con lo que tenemos en las pares y ganancias ordenadas para los dos niveles de confianza que son aquí. Después les expliqué en términos sencillos cómo se calcula el valor en riesgo, que es una esperanza condicional. En este caso lo calculamos con esta formulita que aparece aquí, el promedio sí, donde esta parte es la esperanza, tal que este numerito de todos estos que aparecen son menores que el VAR con la función percentil para el 95, para el 99 y para el 97.5. ¿Sí? Y la justificación teórica, se la decía yo, está aquí en este documento, que ustedes lo pueden consultar, es un poquito antiguo, pero es válido hasta donde yo sé. En este sentido, pues, ustedes lo pueden revisar, y aquí está la parte que les comentaba, ¿no? Calcular el VAR, el 99% de confianza, es consistente con calcular el CIVAR al 97.5, que es lo que hicimos aquí en esta parte, ¿no? Y para ir siguiendo con la misma metodología, ahora la justificación es, nosotros tomamos los precios tal cual, ¿sí? Hacemos variaciones y trabajamos con la distribución empírica de las pérdidas y ganancias, que es esta, ¿no? Para el activo 1 y para el activo 2.
Ahora en el método que vamos a ver hoy, que es el método de varianza covarianza o de Arithmetrics. Entonces, el método es, tomamos el VAR como una supuesto que las pérdidas y ganancias o los rendimientos que se modelan a través de una distribución normal. En este caso, si tenemos un portafolio con varios activos, que es lo que estamos haciendo aquí, vamos a calcular el VAR con el promedio mu más el cuantil a nivel alfa más sigma sub p por raíz de t por m, donde mu es el promedio de rendimiento del portafolio, alfa es el nivel de confianza, sigma sub p es la acción estándar del portafolio, que se calcula como con la función de la exposición del portafolio W omega y la matriz de varianza covarianza sigma de los rendimientos de factores de riesgo. Es decir, sigma sub p es la raíz cuadrada del vector de los pesos transpuesto por la matriz de varianza covarianza, que es sigma, por el vector de pesos, ¿no? T es el horizonte de tiempo y M es el valor de la posición del portafolio en unidades monetarias. Si pasamos de esta formulita en términos, digamos, sencillos a una parte matricial, entonces la primera parte pues, no tiene tanto complicación, esta tampoco, pero la sigma sub p está por esta parte. Entonces, este es el vector de pesos, esta es la matriz varianza covarianza, donde en términos sencillos en la diagonal van las varianzas y en las otras partes van las covarianzas. Es el vector de peso W1, W2, Wn, por la raíz de t por m. O si pasamos de un omega, perdón, un lambda a WI por sigma I con rho, el coeficiente de correlación, y sigma la acción estándar. Entonces, sigma y J basado por rho y J por sigma I y sigma J, que son las covarianzas. De tal manera que sigma y J es igual a sigma I cuadrado, ¿no? Es decir, que son las varianzas. Entonces, lo podemos plantear en términos de volatilidades y correlaciones con esta parte, ¿no? Aquí nada más usamos el phi 1, phi 2 hasta phi n. Entonces, la matriz de correlaciones, phi 1 a phi n por t por n. Entonces, es sencillo aplicar el método. La forma en que lo vamos a hacer es la siguiente. Bueno, también el CIBAR, que se calcula a través de esto. En términos de experiencias condicionales, aquí hacemos estandarizaciones, llegamos a esta expresión, esta que aparece aquí, pues es la función de phi r menos 1 en alfa, se hace la integración y llegamos a esta expresión, ¿no? Que es la expresión analítica para el CIBAR en el caso del método paramétrico o de Arithmetrics, ¿no? Para el caso que vamos a ver, es el mismo portafolio, 4.1, que son 500 títulos de América Móvil, 500 de Banmex, y cargamos el VAR por el método de varianza covarianza. Entonces, aquí lo que vamos a hacer primero es calcular los cambios, rendimientos. Después, si se supone que es emisión un día, el nivel de confianza es 25%, entonces el VAR es menos 513.5, lo cual significa que perderá esta cantidad o menos al 95% de confianza de un día bajo condiciones normales de mercado. Y los datos a los que vamos a llegar son estos de aquí. Tenemos el mismo portafolio, América Móvil y Valmex, y en dos títulos. Estas son las posiciones, que son los omega 1, este es el omega 2, la media de las variaciones y la media ponderada, que esta les voy a enseñar cómo se calcula. En caso de la volatilidad, esta la vamos a calcular con la función des.m para activo 1, para activo 2, pero esta, que es la sigma sub p, va a estar dada por esta expresión. Entonces vamos a hacer ahí como unos arreglos para que calculemos la sigma sub p. Después, tiene aquí el valor, que es el mismo, multiplicar el valor por el número de títulos por el precio para el portafolio y cada uno de los activos, ¿no? Y el VAR lo calculamos con la fórmula que tenemos ahí. Ahora bien, el VAR en este caso se calcula con esa fórmula. Igual vamos a hacer el VAR entre el valor del portafolio, que es lo que nos va a dar la parte de términos porcentuales.
Después ahí viene su hoja de Excel, cómo se calcula el histograma de las pérdidas y ganancias estandarizadas de portafolio, las ventajas y las desventajas del modelo. Entonces, una de las ventajas que se supone son más destacadas son que las relaciones de los cambios factoriales y los cambios de portafolio son lineales, el cual es válido el ejemplo donde la cartera incluye acciones y divisas, ¿no? Sin embargo, en caso de instrumentos comerciales como los bonos, o no lineales como las opciones, el sistema del dólar puede ser muy, muy ineficiente. Entonces, pasemos a su hoja de Excel, y que es la que le subí aquí a la plataforma, ¿no? Espero que ya lo tengan abierto. Es el archivo, ¿vale? ¿Ya lo tenemos abierto? Sí, ya. Ya. Bueno, antes de comenzar, yo les mandé un archivo donde tiene un módulo. Este módulo sí lo tienen habilitado. A ver si le damos allí en donde dice el programador y Visual Basic, por favor. Y aparece esto. ¿Sí aparece? A ver, sí, módulo 1. Módulo 1. Ok. Entonces, lo vamos a ocupar en esta parte, ¿sí? Aunque también se puede hacer sin esto. Lo que pasa es que aquí con los activos es muy fácil calcular la matriz de varianza covarianza de los activos, pero cuando son varios, entonces aquí vamos a aplicar una función en la cual toma una matriz de rendimientos y luego, ya que la tienes, antes Ctrl+Shift y Enter, ¿no? Y lo que hace se llama mbar covar, que es matriz varianza covarianza. Tienes un MG como un rango de tipo variant. Aquí los for para las filas y columnas, la dimensión, las cuentas. Dices que sea matriz como un double. Como la vamos a ir cambiando, tenemos nuncalls -1 y nuncalls -1. Entonces, para nuncalls y nuncalls J, lo que vamos a hacer es ir aplicando la función covariance S, ¿no? El covariance S es una función que es similar a la de varianza, que pueden ver aquí. Ahorita la vamos a aplicar, que es esta, mira, es covarianza M, ¿no? Entonces, la matriz de varianza, la covarianza entre dos variables es covarianza M, ¿no? Que es la función en español, y en Visual Basic se llama covariance-S, ¿no? Y la que vamos a aplicar en esa parte nos da como resultado una matriz, ¿no? Que es, dependiendo del número de columnas, sino el número de renglones. Obviamente que para que esta matriz funcione, debe ser cuadrada, es decir, debe tener el mismo número de filas y de columnas. Entonces, me regreso acá. Pues lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar de este lado, creo que no se los dejé, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero los rendimientos, ¿no? Como dice allí, que es lo siguiente. Entonces, se van a posicionar allí en esta celdita que aparece aquí. ¿Sí se ve bien? Sí, sí se ve bien. Y aplicamos en la celda E5 logaritmo, paréntesis, C4 entre C5. ¿Está bien? Logaritmo de C4 entre C5. Sí, Y esa la recorremos hasta la otra, ¿no? Que es la que aparece aquí. Le damos rellenar sin formato, ¿sí? Y le damos F9. Entonces, aquí ya tenemos el primero y el segundo, ¿sí? Después seleccionamos estas dos y le damos doble clic aquí y le damos donde dice rellenar sin formato y le damos F9, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos los rendimientos o los cambios logarítmicos de los precios, similar a como lo hicimos en el simulación histórica, que es que aparece aquí. Si me regreso a este archivito, me da lo mismo, ¿no? .0007 y .0195, que es el mismo que tengo aquí. Sí, aquí lo tenemos
de esta manera, ¿no? 0.0195 y 0.07, ¿sí? 0.007. Entonces, tenemos los rendimientos a los cuales nos vamos a ocupar acá, que son los siguientes. Entonces, voy a hacerlo yo y luego ustedes, que es lo siguiente. Entonces, aquí no tiene nada, ¿verdad? O tienen numeritos, ¿no? No, no hay nada. No hay nada. Ok. Entonces, lo voy a hacer yo primero y luego ustedes. ¿Está bien? Entonces, aquí primero seleccionamos esta parte. ¿Está bien? Nos vamos acá arribita, donde dice que este es la barra de funciones. Y me voy donde dice definidas por usuario y buscamos la que se llama mbarcobar. ¿Está bien? Entonces, selecciono, me voy a insertar función definidas por usuario, busco lo que se llama mbarcobar. ¿Está bien? Y le damos a aceptar. Ahí vamos todos. Sí, profe. Okay. Entonces, le damos clic aquí y seleccionamos desde la celda E5, control shift flecha hacia la derecha y flecha hacia abajo. ¿Está bien? Pues ya tenemos esto y le damos a aceptar. ¿Está bien? Me aparece valor, pero se van aquí al final de la fórmula y le dan control shift enter. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Lo hago otra vez o todos bien? ¿Cómo fue el final? O sea, me aparecía valor y luego ¿qué hacía? Te vas al final de la fórmula y control shift enter. Sin soltar aquí. ¿Está bien? Ya, eso es lo que Ok. hemos hecho. Nos vamos al final de la fórmula y le damos control shift enter. Y ya tienen que aparecer estos cuatro números, donde son las varianzas y estas son las covarianzas. ¿Lo hago otra vez o vamos bien? A ver, a mí solo me apareció en I10. Ok, entonces seleccionas otra vez, te vas al final de la barra de fórmulas y dale control shift enter. De la barra de formas, control shift enter. Ah, ya, listo. ¿Sí? Ya aparecen estos cuatro numeritos, ¿verdad? Sí, ya. ¿Sí? Ok. Una manera alternativa es la siguiente. ¿Está bien? En la celda G13 nos vamos a donde dice insertar función y buscamos una que dice estadísticas y buscamos la que dice covarianza M. Aceptar. ¿Sí? Insertar función, estadísticas y dice covarianza M. ¿Está bien? Sí, Entonces aquí, damos clic aquí y seleccionamos estas dos. ¿Está bien? Creo que no es así. A ver, déjenme ver si lo dice aquí. Muchos dice que no es así. Ok, entonces esta es la siguiente manera. Insertar función, estadísticas y buscamos la que dice covarianza N. Está bien. Entonces en matriz 1 pues va a estar dado por este valor, control shift hacia abajo. Ahora el siguiente, aquí clic, el siguiente y va a estar dado por esto que aparece aquí. ¿Sí? Entonces estos son los dos valorcitos. ¿Sí? Y le damos a aceptar. ¿Sí? Eso va a ser en G13, por favor. ¿Sí? sí, ¿Sí? ¿Y cómo sé que me da lo mismo? Pues allí le damos más, ese valor que lo tenemos aquí, menos el que calculamos ahorita con la función de Excel. Y nos da 0, ¿verdad? Es I11 menos G13. Pues ya nos da 0 ahí. sí, da 0. Para la parte de las varianzas, aquí vamos a ocupar una función que se llama var.s. Entonces aquí, por favor, le damos insertar función, igual, en estadísticas, buscamos la que dice var s. ¿Está bien? Entonces aceptar. En este caso, la varianza, pues nada más calculamos de 1, control shift flechita hacia abajo, aceptar,
y nos da esto, ¿no? Var S desde el valor, desde 5 hasta E263, ¿no? ¿Cómo sabemos que no da lo mismo? Entonces aquí le doy más, el que tuve aquí en I10 menos el que obtuve con la fórmula de la función de Excel, ¿no? Y nos da 0, ¿verdad? Que yo lo pongo en términos científicos, porque sí tiene un poco de diferencia, ¿no? Plantearlo así que con fórmulas numéricos. Entonces hasta aquí guardamos, ¿sí? Para que no se vaya a atorar. Lo que pasa es que en otras clases, hay otro método, que es el de Monte Carlo. Entonces tenía yo abierto los tres Excels, perdón, las tres hojas de Excel y jalaba mucha memoria, por eso los fui separando. Entonces vamos directamente a la parte del cálculo de VAR, dado que ya tenemos los primeros datos, ¿no? Entonces, por favor, acá, ¿qué vamos a hacer? Primero, dice la fórmula, la media de las variaciones. Entonces, por favor, aquí le vamos a dar lo siguiente. Aquí le metemos la fórmula, que es promedio de 5 hasta 263. Ok, entonces aquí es igual promedio de 5, control C, flechita hacia abajo y enter, ¿no? Ahí está. Entonces ahí es promedio en K4 de 5 hasta E263. Correcto, sí. ¿Sí? Punto 00043, ¿verdad? Ajá. Bueno, aunque aquí tiene formato de porcentaje, me da Ah, 0.0043%. sí, está bien. Aunque si tú quieres poner numérico, también. Yo lo tengo Ah, ok. como número. El siguiente, igual. Ahí va el promedio del segundo, ¿no? Que va a ser desde F5, control C, flechita hacia abajo. Ahí está. Ese va a ser para el segundo activo. Promedio de F5 hasta F263. ¿Está bien? El siguiente va a ser dado por, antes de calcular la MISUP, vamos a calcular los pesos. ¿Cómo vamos a calcular eso? Pues aquí le vamos a dar M4 entre M6, ¿está bien? Entonces aquí va a dar más M4. Ahorita primero vamos a calcular M4, que va a estar dado por esto. Aquí vamos a multiplicar el I4 por C4, por favor, en M4. I4 por C4. En M4. Ok, sí. Y abajo va a estar dado por I5 por D4 en M5. Listo. ¿Sí? Y aquí es la suma de esos dos. Suma de M4 hasta M5. Igual, suma de estos dos. Y enter. Sí, los 24.925, que es el mismo valor que tenemos acá, ¿no? Para este caso. Ahora vamos a calcular los pesos. ¿Esos cómo los vamos a sacar? Aquí, por favor, le vamos a dar más este valor entre el M6 y fijamos a M6. M4 M6. Y ahí sí está como en términos porcentuales, ¿no? Así lo tengo aquí, porcentual. Sí, Eso va ahí en J4 y abajo va a ser más este valor entre el que tenemos aquí arribita, que de 24.925. Y fijamos ese. Ahí está. Y aquí va a ser la suma, que es ¿cuál? Suma, paréntesis, de estos dos. Ahí está, 100%. Esos son mi W1 y W2. Entonces, hace rato calculamos la media de las variaciones, que es promedio y promedio.
Entonces, para esta parte del promedio ponderado, que es el que vamos a poner aquí para el portafolio, va a ser lo siguiente. Podríamos haber multiplicado este valor de 30.51 por 0.00043 más este valor por menos 0.0065, ¿no? Para lo cual, lo que vamos a hacer aquí es meter una función que se llame suma producto, y aparece esto, ¿verdad? Aquí en suma producto, vamos a seleccionar esto, este rango, coma, matriz 2, ¿está bien? Y le damos enter. Entonces, es suma producto de J4, J5 y K4 a K5 para calcular la media ponderada de los rendimientos del portafolio. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien todos? Sí, profesor. Ahora para la volatilidad. Para el primer caso, aquí en L4 vamos a darle igual a raíz de este valor que tenemos aquí en I10, por favor. ¿Sí? L4 igual a raíz de I10. ¿Está bien? Y está en términos porcentuales. Ese lo puse así. Entonces es raíz de I10, que habíamos quedado que estas eran las varianzas, ¿no? Entonces aquí, raíz de I10, y aquí abajito le vamos a dar igual a raíz ¿de quién? De J11 en L5, por favor. Y Listo. nos da 1.4130. Ahora viene la parte donde dice calcula la esquema sub P, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces es los pesos por la matriz de varianza covarianza por los pesos. Entonces, esto ya lo tienen por allí. Entonces, nada más quiten la comita, por favor, a la fórmula que está ahí. ¿Está bien? Quiten la comita que está ahí. ¿Ya se la quitaron? Dice valor, ¿no? No, sí me dio 0.01. Ok, está bien. Debe ser 1.2298 en L6. Lo que pasa es que quitarle la comita, digamos, yo se las dejé así, ¿no? Se las dejé con la comita. Ahí está, ¿no? Entonces, le quitamos la comita y enter. 1.2298, ¿verdad? Sí, le quité la comita y me dio 0.01. O solo que lo pase a porcentaje. Es que no me aparece en porcentaje a mí. Sí, sí, en porcentaje. ¿Y cuántos decimales? 1.23%. Ah, bueno, 4 decimales. 4 decimales. Sí, igual como Sí, arriba, 4 decimales. ¿Esta cómo sale? Vamos a analizarla. Primero, de adentro hacia afuera. Entonces, vas a multiplicar los pesos transpuestos, que son estos, con los valores de la matriz de varianza-covarianza. Todo eso ya te va a dar un vector. Ese lo multiplicas por los pesos otra vez, que son esos que aparecen aquí. ¿Por qué? Porque la fórmula dice, calcula los pesos, que son estos, por los transpuestos. Entonces, primero tienes que multiplicar esta que está aquí por esta, ya que tienes esta parte, lo multiplicas por esto. Entonces ya te va a dar, como dicen los que dan, los que saben de álgebra lineal, te va a dar un escalar, ¿sí? Es decir, un número, porque es la raíz de todo eso, ¿sí? Entonces, esta es la sigma sub P, la que necesitamos para hacer los cálculos, ¿sí? 1.2298.
Entonces, ahora viene directamente el cálculo del VAR, ¿sí? Entonces, es directamente aplicar la fórmula que está aquí. El VAR al nivel alfa es igual a mu, ya lo tenemos aquí, pi a la menos 1, que es norm.imp al alfa, ¿sí? Al 95, multiplicar los G más UP, ya lo tenemos aquí, por T, que en este caso no lo voy a poner, vamos a suponer que es 1, pero sí por M, ¿no? Donde M va a ser el valor, que es este que está aquí. Entonces, por favor, aquí vamos a quitarle el relleno, pues para que se note la fórmula. Entonces va a ser en N4, va a ser más, paréntesis, K4, que es la media para América Móvil, más in.nor.stand, ¿también? In.nor.stand, paréntesis, 1 menos 0.95, 1 menos 0.95, cerramos paréntesis, por L4, donde L4 es la cima sub P, la cima o la volatilidad de América Móvil, cerramos paréntesis, y todo eso lo multiplicamos por la posición que está en M4, que es lo que resulta multiplicar los números de títulos por el valor inicial. Entonces, igual o más, paréntesis K4, más in.norm.stand, paréntesis, 1 menos 0.95, cerramos paréntesis, por L4, cerramos paréntesis, todo eso por M4. Menos 209.04, ¿verdad? Correcto, sí. Sí, y esta la recorremos hacia abajo. Como es, en este caso, lineal todo esto, pues lo recorremos hacia abajo y le damos rellenar sin formato. Le damos sin formato y le damos F9. Sí, entonces tenemos con esto, tenemos el VAR, o el método paramétrico de América Móvil, de Valmex y del portafolio. Sí, aquí no fijamos nada, todo está como lineal para hacer el recorrido con las fórmulas, ¿no? Posteriormente, en la celda O4 vamos a darle igual valor absoluto de este valor que tenemos entre el valor que tiene el portafolio al 29-2013. Entonces, por favor, allí denle más apps N4 entre M4. Listo. Nos da 2.7, ¿verdad? Por ciento. Sí, Abajo también más apps N5 entre M5. En O5. 2.4, ¿verdad? correcto. Y abajo, pues ya saben, es más apps N6, es el barco que vimos, entre la posición total, entre M6. Más apps, paréntesis, N6 entre M6. 2.1%, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, ¿cómo interpretamos esos numeritos que aparecen aquí? Dice aquí, el valor del portafolio es de 513 puntos. El VAR del portafolio es de 513.65, por lo que se espera que el portafolio perderá 513.65 o menos en un 95 de los escenarios. O bien se espera perderá 513.65 o más en el 5% de los escenarios. Es como interpretamos estos numeritos para el caso del portafolio en general. Ahora, así como se interpreta, vamos a irnos a una metodología alternativa, que es la siguiente. Ya tenemos aquí la fórmula y el resultado para el VAR por el método paramétrico o de Arithmetics, o también se conoce como delta normal, para un portafolio. Si fuera un solo activo, aquí nada más calcularíamos la media, como vemos aquí,
por la desviación estándar del portafolio, multiplicada por el cuantil, por la del tiempo, por la posición. Lo que vamos a ver ahorita es algo que se conoce como el VAR por definición. Es decir, si tienes un portafolio X, tienes precios, ganancias o rendimientos al nivel de confianza 1 menos Q, el VAR o menos VAR en este caso va a estar dado por F a la menos 1 de Q, donde Q es el nivel alfa que nos va a dar. ¿Qué quiere decir esto? Que esta X, si suponemos que tiene que es una variable aleatoria que proviene de una normal, entonces necesita dos parámetros, en este caso la media y la desviación estándar. Pero como son dos parámetros, hay que ponerlos de una manera que sea consistente con lo que estamos calculando. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no estamos calculando el VAR en unidades monetarias de este lado y acá en términos porcentuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Por favor, vamos a calcular la media ponderada y la cima ponderada y después el VAR. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para el caso de América Móvil, por favor, vamos a multiplicar en J14, K4, y la media de variaciones por el valor de la posición en América Móvil. Entonces, en K, en J14 es igual a K4 por M4. ¿Está bien? Punto 33, Sí, ¿verdad? 0.33. Abajo, en el caso de la cima ponderada, vamos a multiplicar este valorcito por este. Entonces, en J15 va a ser dado por L4, que es la volatilidad, por M4. L4 por L4. Y me da menos 127.29, ¿verdad? correcto. Sí, eso para México. Bueno, para Valmex hacemos lo mismo, pero con la correspondiente media y su valor. Entonces, en K14 es igual a K5 por M5, menos 9.79, ¿verdad? Sí, Igual abajo, el caso de la volatilidad, que va a ser dado por L5 por M5. Eso va en K15, por favor. Igual a L5 por M5, donde en L5 tenemos la volatilidad de Valmex y en M5 tenemos el valor de la posición a esa fecha. Y nos da 244.74, ¿verdad? sí, estoy. Bien. Para el portafolio, aquí ya les dejé las fórmulas. Igual que lo hicimos acá, lo vamos a hacer aquí. Es decir, les dejé las fórmulas de este lado. En este caso va a estar dado por suma producto de qué? De lo siguiente. Igual suma producto de qué? De el vector de variaciones, coma, o la posición de cada uno de ellos. Cierro paréntesis y enter. ¿Está bien? Suma producto de K4 coma M4 y M5. Sí, correcto. ¿Sí? El caso de la volatilidad es igual. Aquí les dejé la fórmula. ¿Está bien? No me acuerdo si se las dejé ya aquí, pero es esta. Ahí no tiene nada, ¿verdad? Aquí. Ahí no les dejé nada. Ajá, ahí no, pero a la derecha sí está la Y fórmula. sí, le van a dar control C y aquí control V. Le cambian aquí la fuente automático y le quitan la comita. Y vean, es la misma, nada más que ahora qué datos tenemos. mmul
transponer. Entonces, primero transpongo los pesos, perdón, los valores de las posiciones por la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos. Todo eso lo multiplico por M4 y M5, cierro paréntesis, saco la raíz de todo eso y me voy aquí al final de la fórmula y le doy control shift enter. ¿Sí? 306.5242, ¿no? Vamos a ponerlo con menos decimales para que no se me haga tan... Con 2 está bien. Entonces, centrado y negritas. ¿Está bien? Sí, eso dijo. Ok. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar el bar del América Móvil, de Barnex y del portafolio con la definición? Entonces, por favor, acá van a hacer lo siguiente. Bar dice aquí. Entonces, en L, en J17, por favor, metemos esta fórmula que es in.norm. ¿Está bien? ¿De qué? Ah, dices que es el inverso de FL-1 o en Excel con in.norm igual a in.norm paréntesis 1 menos 0.95, que esta es la probabilidad, coma J14, que es la media, punto 33, coma J15, que es la desviación estándar, y le damos enter. Igual a in.norm, paréntesis 1 menos 0.95, J14, J15, Sí, listo. ¿sí? Ok. Y esa la recorremos hacia su derecha. Y F9, ¿sí? En este caso, in.norm, 1 menos 0.95, K14, K15, y luego 1 menos 0.95, in.norm, paréntesis, 1 menos 0.95, L14 y L15, ¿sí? Entonces, esta es por definición. ¿Y qué observamos? Fíjense, aquí yo no los dejé así como subrayado, pero tenemos esto, que es, voy a ponerlo así como en saltado. No, no lo quiero así. Automático, yo quiero es este. Lo pongo así. 209, 412.35 y 513.5. Bueno, menos eso. Y vean lo que aparece aquí. Lo mismo, ¿verdad? ¿Sí lo notan? Esto que tenemos Sí, aquí es lo mismo. y esto. Entonces, ¿qué concluimos? Que las dos maneras, calculado por el método de Arithmetics o por definición, son equivalentes, ¿no? Si quieren ponerla ahí, son equivalentes a los resultados que obtenemos con el modelo Arithmetics y la definición de bar. Quieren ponerle por ahí. ¿Cómo sé que son iguales? Pues aquí, para este caso, en el primero le doy este menos paréntesis menos este. ¿Sí? Si le pusiera más, pues nos daría otra cantidad, ¿no? Si me da 0, igual este, más este dato, menos paréntesis, este que tengo allí, ¿sí? En este caso no sé por qué me dio esto.
que es decir, 209.04. Sí, y luego para y es más, este dato, menos paréntesis, menos este que tengo allí. ¿Sí? Este sí medio exacto. No sé si a ti te da algo diferente que lo mío, porque luego aparecen diferencias por las versiones de Excel que manejamos. Em, O te da cero totalmente. pero ¿por qué puso Menos menos. menos, dos menos? Ajá. Ah, porque este es menos 209. Si yo le pongo menos aquí, menos por menos menos y menos me va a dar la suma de esos dos. Yo quiero Sí. sumarlo con este que aparece aquí para compararlo. Menos N4, ¿no? Que si le pongo aquí más, pues me va a dar menos algo, ¿no? Ah, no, más, menos, no sé, Es que el N4 ya es negativo. N4 ya es negativo, ¿verdad? Sí, tiene Entonces, razón. ajá. Entonces es más, no, 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 de hecho sí es menos. más, menos, aquí sí tiene razón. Más, menos, ahí está. Más y menos, más y menos. ¿Sí? Perdón, tiene Sí, razón, ahí está. Nos da cero, ¿no? Para todos. Entonces es consistente hacerlo con las fórmulas de Arithmetrics y la fórmula por definición. Y esta definición que aparece aquí está aquí en las notas. Esto que está muy matemático es lo siguiente. Está por acá, ¿no? Dice, valor riesgo por supuesto normalidad. Después de la región del portfolio contribuye de manera importante a que el VAR sea tan popular. Bajo este contexto, el cálculo VAR es una acción muy sencilla y fácil de recordar. Dice, si el cambio de valor en portafolio durante un tiempo t, hoy y t mayúscula, que es una fecha futura, y si x es visto como una variable aleatoria continua, y f es su distribución, entonces menos var de x al nivel 1 menos q es igual a f menos 1 menos q. Es decir, el var 1 menos q es el cuantil q de f. ¿Qué significa eso del cuantil? Pues es la inversa de la función de distribución. Entonces, sin pasar al contexto técnico de esto, es, es esto que hicimos, ¿no? Es decir, ya sé que me da in.nom, es la inversa de la función distribución. Si funciona bien todo con el Excel, que esta es la inversa y tiene tres parámetros para la fórmula. La probabilidad, la media y la adición estándar. ¿Sí? Entonces aquí guardamos y dudas, preguntas de este método, tanto sencillo, No, ¿no? profesor, todo bien. ¿Sí? Y hacia acá viene una parte de cómo estandarizamos, ¿no? Los valores, que es, tómame el valor M6, donde M6 lo tenemos por allí, súmale L15, ¿sí? Que es la sigma ponderada, y por X4, donde X4 primero es divide tu intervalo con la normal estándar. Esta que tenemos aquí es la expresión tal cual de una normal estándar. Es decir, aquí en W4 tienen los valores, ¿no? Digamos, en la normal, en la fórmula, en la expresión de la densidad de la normal, normal estándar. En la expresión tenemos f de x, que es esta, no está el estándar, a ver si está por acá. Esto es, si tienes media y mu, vamos a poner que es esta que está aquí. 1 entre cima por 2 pi por e a la menos x menos mu. Como en este caso
el valor X al que vas a ir evaluando es el que estás haciendo aquí en una de las columnas y lo divides entre sigma cuadrado o un medio sigma cuadrado. Ese lo tenemos aquí. ¿Sí lo ves? Ahí está, ¿no? ¿Ese cómo lo sacamos? Pues resulta que en las tablas de la normal, casi después del 3.5, las probabilidades se van haciendo más planas, o sea, tienden a cero. Entonces dividimos aquí menos 3 entre este dato que tenemos aquí hasta el final, ¿no? Que son estos que están aquí, 100 partes iguales. Y ya que tengo esto, pues lo evalúo. Y las pérdidas y ganancias como que ya las tengo de este lado y les voy evaluando con esa expresión. B4 menos M6, donde en B4 tengo los valores que fui generando de las pérdidas y ganancias. Y la gráfica pues me da esto, ¿no? Está aquí. Entonces, estandarizadas, me da esto, ¿no? Está aquí. Tal cual. Es esto que tenemos aquí. 1.36 hasta 100, 1.36, ¿no? Sí. Y así es como se ve las pérdidas y ganancias estandarizadas de este portafolio. Obviamente bajo el puesto de normalidad, ¿sí? En otro caso, para esta parte, si lo queremos hacer con otra distribución, entonces, digamos, en el caso de una TD Student, tendrías allí simplemente un parámetro que es, si es por definición, tendríamos nada más los grados de libertad, ¿sí? El caso de una TD Student, ¿sí? Entonces, esta es la metodología para calcular el VAR por el modelo de Arithmetics, delta normal o de varianza covarianza. Y varianza covarianza porque calculamos la matriz de varianza covarianza, o también se llama paramétrico porque calculas los parámetros de la distribución de precios y ganancias que suponemos que es normal. Los parámetros son la media y la sigma, ¿no? Que es la estándar para cada activo, o la media ponderada y la volatilidad del portafolio, ¿no? Que es sigma super, que está dada por esa expresión. ¿Está ahí? ¿Sí? Entonces, para su tarea que les voy a dejar, con los dos y 4 activos, hay que hacer los cálculos, ¿no? Para el Valmex y varianza covarianza. ¿Sí? Esa luego se la subo. ¿Está bien? Entonces, si no hay dudas, preguntas hasta aquí, le voy a dejar aquí. Y ¿sí está bien? Sí, profesor, todo bien. Sí. Entonces, de grabación.